en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 4 y del versículo 1 al 5, donde el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, él tiene una visión de los cielos abiertos, ¿no es cierto? Y vimos que el apóstol pudo mirar un trono establecido en los cielos, ¿no es cierto? Y describe las cosas que él miraba. Pero quiero que vayamos al último versículo leído, el versículo 5, donde dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante de ese trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, la visión del apóstol Juan era una visión impactante. Y él la describe en estas líneas, ¿no es cierto? Ahora, a mí me llama la atención cuando dice los 7 espíritus de Dios. No sé si a usted también le llama, como a mí, esa expresión le llama la atención. Porque hasta donde yo conocía, Dios tenía un solo espíritu, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la palabra dice que delante del trono están los 7 espíritus de Dios. Y la pregunta aquí: ¿acaso Dios tiene 7 espíritus? ¿Acaso son 7 espíritus diferentes? Y la respuesta, por supuesto, es no. Dios tiene un solo espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo? Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu. ¿De acuerdo? Así que Dios tiene un solo espíritu. Entonces, ¿por qué Juan ve en esta visión, en el Apocalipsis 4, versículo 5, y dice que delante del trono están los 7 espíritus de Dios? ¿A qué se refiere con los 7 espíritus? Bueno, tenemos que entender que el número 7 representa la plenitud, representa la perfección, la totalidad, la obra completa. Amén, ¿está conmigo? Esa es la representación del número 7. Por eso es que nosotros a lo largo de la Biblia y sobre todo en el libro del Apocalipsis vamos a encontrar muchas veces que se repite este número 7. El mensaje a las 7 iglesias. Habla de la perfección de la iglesia de Dios. A las 7 iglesias, ¿no es cierto? Los 7 candeleros de oro, que son las iglesias. Y las 7 estrellas, que están en la mano del Señor Jesús. Las 7 estrellas representan a los pastores de esas iglesias, a los ángeles de esas iglesias. El Señor se presenta con 7 ojos, ¿no es cierto? Leemos 7 espíritus, leemos 7 sellos. Es decir, el 7 que representa la plenitud, la totalidad, la perfección, se repite varias veces. Y no es pues la excepción los 7 espíritus de Dios. Y ahí es donde yo me quiero detener, porque este es el tema de esta mañana. Los 7 espíritus de Dios. Entonces decíamos, el número 7 habla de la plenitud. Y cuando hablamos de los 7 espíritus, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. De la perfección del Espíritu Santo. No es que sean 7 espíritus distintos, es uno solo. Pero vamos a ver más adelante el porqué de este número 7, ¿no es cierto? Que representa la totalidad, la plenitud, la perfección. Ahora, ¿cuáles son estos 7 espíritus? Tal vez usted se esté preguntando cuáles son los 7 espíritus. O no es tan curioso y simplemente lo dejamos así. Ahí tiene 7 espíritus, hablamos de la perfección, de la totalidad, pero hasta ahí lleguemos.
Ahora, yo sí soy curioso. Y el que sea curioso, acompáñeme al libro del profeta Isaías, capítulo 11, y vamos a leer 2 versículos, del 1 y el 2. Aquí está la raíz profética de la visión de Juan en el Apocalipsis. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Se refiere al Mesías que viene del linaje del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 2. Y reposará sobre él, y cuente ahí, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios, que es las manifestaciones de la plenitud y de la perfección del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces encontramos la raíz profética de la visión de Juan en el Apocalipsis. ¿Por qué 7 espíritus? Por la plenitud. ¿Cuáles son estos espíritus? Aquí están escritos. Los 7 espíritus de Dios. Qué interesante, ¿verdad? A mí me parece que esto tiene un impacto en la iglesia que hasta ahora creo que no lo hemos entendido. Pero creo que es muy importante que nosotros entendamos las dimensiones del Espíritu Santo, porque en esas dimensiones el Espíritu Santo obra en la iglesia. Este mensaje, esta expresión de los 7 espíritus, no solo la encontramos en el versículo leído de Apocalipsis 4 y versículo 5. En el mismo libro de Apocalipsis, mire lo que encontramos. Apocalipsis 3:1. Jesús está dando el mensaje a las iglesias, un mensaje profético. Y le dice a Juan, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo, a él mismo. Él es el que está dando el mensaje. El Señor Jesucristo dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, él y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco. Amén. Sostenga eso, recuerde ese versículo 3:1. El que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? El Señor Jesús. Él lo está declarando. El que tiene, está diciendo, yo que tengo los 7 espíritus, escribe esto a la iglesia: yo conozco. Acuérdese de esto. Vamos a Apocalipsis 4:5, que ya fue leído. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego. En el trono que vio él establecido, alrededor habían tronos de los 24 ancianos, describe el arco iris y toda la cosa. Pero dice que delante del trono están 7 lámparas de fuego que ardían, y dice que son los 7 espíritus de Dios. Sostenga este versículo también. Y vamos a un tercero y último. Apocalipsis 5:6. Se menciona. Sigue teniendo el apóstol su visión profética. Y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ok? Ahora fíjense en esto, 3 versículos fueron leídos. El primero habla de el espíritu, de los 7 espíritus que dicen, yo conozco. ¿Se acuerda? 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto: yo conozco. Eso está hablando de la omnisciencia de Dios. Amén. De la omnisciencia de Dios. El que tiene los 7 espíritus es omnisciente. Ahora, versículo 4:5. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas lámparas de fuego representan el poder del Espíritu Santo. Omnipoderoso. ¿Cuáles son las 3 principales atributos de Dios que más los conocemos? Omnisciente, omnipoderoso y omnipresente.
5:6, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La omnipresencia del Espíritu Santo, la omnipresencia del Espíritu de Dios. Mire, los 3 atributos más reconocidos de Dios están en esos 3 versículos donde se menciona a los 7 espíritus. Esa es la plenitud, la totalidad, la perfección del Espíritu Santo. ¿Sí estoy siendo claro o está un poco confuso el mensaje? Esto nos habla, estos versículos nos hablan de que el Espíritu Santo no está descansando, no está debilitado. El Espíritu Santo está activo hoy. Amén. Él está activo. Esas 7 lámparas de fuego que arden delante del trono siguen ardiendo, mis hermanos. No han sido extintas, no se han apagado. Ahora usted no sé si se esté preguntando, ¿y por qué es necesario conocer estos 7 espíritus estas 7 dimensiones del Espíritu de Dios? ¿Usted cree que es importante conocerlas? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué es importante y sobre todo en estos tiempos? Si nosotros echamos una mirada no al CAC, pero a aquellas iglesias que tienen nombre de que son hijos de Dios, pero realmente no se predica la palabra de Dios. Son iglesias que tienen muchas emociones, pero nada de unción. Y en los púlpitos se ven muchas estrategias humanas para captar la atención de las personas. ¿Ha visto esas iglesias que tienen mucho ruido pero poca unción? Que tienen mucha emoción pero no hay revelación del Espíritu Santo. Es porque estas manifestaciones o estos atributos del Espíritu Santo, esta perfección del Espíritu Santo, no se la está desarrollando en las iglesias. No estamos entendiendo el poder del Espíritu Santo. No estamos entendiendo los 7 espíritus de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo, que hablo de este tipo de iglesias, ya fueron profetizados por el apóstol Pablo. Mire, segunda de Timoteo 4:1. El título de esa predicación, de esos versículos es predica la palabra. El maestro le está dando un consejo y una advertencia a su pupilo, una advertencia profética. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En el nombre del Señor Jesucristo te encarezco esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tiene que hacer el siervo de Dios. Eso, no shows, no espectáculos. Esto es lo que tiene que hacer. Predicar la palabra de Dios. Instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender si es necesario y exhortar con paciencia y doctrina. Yo pondría ahí y sana doctrina, porque la doctrina la han convertido, la han tergiversado. Y el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿De quién está hablando ahí? Del oyente, del que ya no quiere escuchar la doctrina, del que simplemente asiste a un culto, pero ya no quiere escuchar la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, les aburre esas predicaciones que hablan acerca de la palabra y de la verdad, les aburre. Ya no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón en el oído, les pica la orejita. Ay, yo no quiero oír esto, yo quiero ver otras cosas, yo quiero sentir lo que sentí hace 5 años cuando empecé a venir a la iglesia. Yo quiero esa emoción, yo quiero vivir de nuevo. Yo quiero que me hablen de lo que quiero escuchar. Yo no quiero que me vengan a hablar de salvación. Yo necesito ahorita una solución para mi situación económica. Yo quiero que me hablen de prosperidad. Y muchos pseudo ministros de Dios o falsos maestros, como dice aquí la palabra, porque dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque puesta la necesidad, nunca falta el que les dé la solución. Se amontonarán. Escucha esa palabra. Hay montones de iglesias así. Se amontonarán maestros que querrán llenar esos oídos con comezón, con cosas fuera de la palabra. Esto no es del Espíritu. Eso no es una obra del Espíritu Santo. La iglesia del Señor tiene que ser movida por el Espíritu Santo y únicamente por el Espíritu Santo. Y en el sentido y la corriente que el Espíritu Santo quiera dirigir, hacia allá tiene que ir la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? No hacia donde
los que asisten quieran escuchar o quieran mover la dirección. Dice que estos falsos maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ayer tuvimos una reunión en la que con todos los pastores y colaboradores de las distintas congregaciones, y nuestro pastor nos contaba que él asistió, tuvo la desdicha, digámoslo así, de asistir a una iglesia que tenía un culto especial de sanación. Y que cuando llegó un hombre patojo con muletas, no sé si era en muletas o en silla de ruedas, ¿no, pastor? Y fue sanado. Toda la iglesia aplaudía y todo. Pero después este hombre confesó que él vino pagado a fingir su enfermedad. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Que eso le agrada a Dios? ¿Que Dios necesita que se ponga dinero para que la gente crea en Él? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soportas las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos tiempos están ahora entre nosotros. Los púlpitos de las iglesias están convertidas en circos, en show, en espectáculos, dándole a la gente lo que quiere ver, lo que quiere oír, para satisfacer el morbo, la comezón del oído. Y eso no es, mis queridos hermanos, del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Susurradores de palabras que el pueblo quiere escuchar nunca van a faltar. Pero nosotros estemos atentos de siempre estar en la iglesia donde se nos predica la sana doctrina. Amén. Donde a veces tenemos que escuchar lo que no queremos escuchar, pero que es palabra que viene de nuestro Padre. Amén. Y la iglesia necesita volver a esta plenitud del Espíritu. El Espíritu es el que maneja la iglesia. La iglesia es del Espíritu, no es del pastor. La iglesia es de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es quien guía a la iglesia dentro de la voluntad de Dios. Si sacamos al Espíritu Santo de las iglesias, lo único que queda es un circo. Discúlpeme que lo diga así, pero muchas pseudo iglesias se han transformado en circos. Nosotros, mis queridos hermanos, no necesitamos espectáculos. Amén. No necesitamos espectáculos. Nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué venimos a buscar? Presencia. La presencia de Dios, no espectáculos. No necesitamos, como decía hace un momento, de estrategias humanas para que nosotros nos divirtamos en la iglesia y podamos venir. Y esas iglesias, tristemente, son multitudinarias, porque profetizado estuvo. En esos tiempos tendrán comezón de oír y buscarán las fábulas. Allá esas iglesias son las que se llenan, mas nosotros venimos buscando la verdadera palabra del Señor, porque nosotros necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en todas sus dimensiones, en sus 7 dimensiones que están en la raíz profética del libro en Isaías, del libro del profeta Isaías. ¿Sabe que hay un peligro cuando le conocemos parcialmente al Espíritu Santo? Porque alguien puede decir, yo conozco del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es mi pana, es mi amigo, está conmigo todos los días. Pero si no le conocemos en toda su plenitud, corremos un peligro. Imagínese, por ejemplo, que alguien solo quiera y esté satisfecho de conocer solamente los dones del Espíritu Santo y que tenga los dones del Espíritu Santo. Si no conoce la plenitud, todas las magnitudes, todas las manifestaciones, del Espíritu Santo, si no lo conoce en toda su magnitud, corre el riesgo de caer en la arrogancia. ¿Sí o no? Alguien puede decir, me basta con tener el consuelo del Espíritu Santo, pero puede perder los fundamentos. Es necesario que conozcamos todo del Espíritu Santo. Más o menos la magnitud o digamos las manifestaciones del Espíritu Santo trabajan igual que el fruto del Espíritu. ¿Usted recuerda cuál es el fruto del Espíritu? Alguna vez hicimos una serie aquí. Pero vamos en orden, mi hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Yo pregunto, ¿alguien puede decir que está dando fruto del Espíritu si tiene amor en su corazón, pero carece de paciencia?
O si es benigno pero no tiene paz. ¿Verdad que no? Vive una vida tormentosa. El fruto del Espíritu es completo, es la plenitud del fruto del Espíritu, es perfecto. Tiene 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros generamos, damos, producimos el fruto del Espíritu completo en sus 9 manifestaciones, estamos en la plenitud, en la totalidad, en la perfección de la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con las dimensiones del Espíritu Santo. Es peligroso solamente detenernos en una de las manifestaciones. Yo me quedo con los dones, es la más famosa. Los dones del Espíritu Santo. Es que yo hablo en lenguas, pero no tenemos el fundamento tal vez. Entonces hay este peligro. No sé si estoy siendo claro en esto para poder pasar. Si buscamos el poder, podemos caer en el orgullo. Si nos quedamos solamente con el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si buscamos solamente el conocimiento, nos podemos volver fríos, llenos de conocimiento, pero con el corazón frío. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere la plenitud, la perfección, la totalidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso quiere el Señor. ¿Usted lo quiere? Gloria a Dios. Jesús dijo una verdad que a mí me ha costado trabajo estar de acuerdo con eso. Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, pero yo os digo la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice la verdad, ¿no es cierto? Él es la verdad, el camino, Él es la vida. Y Él le dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad. Gloria a Dios, Jesús no miente. Y esta es la verdad que Jesús les dijo a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya. Y con esta verdad yo he tenido muchos problemas en conciliar mi mente, en encontrar cómo me puede convenir a mí, Señor Jesús, que tú te vayas de mi lado. Yo creo que los discípulos cuando recibieron esa palabra se han de haber tirado de los cabellos, se han de haber rasgado las vestiduras, se han de haber tirado al piso, le han de haber dicho, por favor no nos dejes. Señor Jesús, no te vayas de nuestro lado. Y el Señor Jesús está diciendo la verdad. Les conviene. No, distinto hubiera sido, yo les digo la verdad, me tengo que ir. Ay, sí, hoy qué pena, te tienes que ir. Qué lamentable. Sí, es la verdad, te tienes que ir, pero ¿cómo lo lamentamos? Pero la parte que me cuesta trabajo de conciliar es que ¿cómo si te tienes que ir? A mí me puede convenir eso. ¿No le ha pasado a usted? Es una palabra dura de entender, porque tenemos una relación tan estrecha con nuestro Salvador, que nunca queremos que se vaya lejos. Pero el Señor dice, les conviene que me vaya. Les dice a sus discípulos, les conviene que me vaya. Pero no se queda ahí. Él sigue diciendo, porque si no me fuera, el Consolador, está hablando del Espíritu de Dios, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Les conviene que les envíe el Espíritu Santo. ¿Se entiende ahí? Pero cuando nosotros no conocemos la plenitud del Espíritu Santo, no podemos comprender esta aseveración de nuestro Señor. ¿Cómo puede convenirme que te vayas, Señor? No lo entiendo. Creo que te estás equivocando, Señor. A mí no me conviene. A mí me conviene que te quedes junto a mí. Y Él dice, no, porque si me quedo no te puedo enviar a mi Espíritu Santo. Como no conocemos la plenitud de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos entender esa verdad. No la podemos entender. Y más adelante yo voy a mostrar cómo esa verdad empieza a conciliar nuestra mente cuando empezamos a entender la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11, que ya fue leído, donde está la raíz profética. Isaías 11, 2 dice, y reposará, agárrese de esta palabra, reposará sobre Él, sobre Cristo, sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él reposará y describe los 7 espíritus de Dios. Amén. Sobre Cristo reposó el Espíritu en toda su plenitud, no parcialmente, sino en su totalidad, en su perfección.
Por eso los describe, ahí está la raíz profética, ahí describe los 7 espíritus de Dios, ¿no? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de Jehová. La plenitud del Espíritu Santo reposó sobre nuestro Mesías. Y nosotros podemos ver en los evangelios, en toda la obra del Señor Jesús, al Espíritu Santo en toda su plenitud reposando sobre él en todo lo que hacía. En todo lo que hacía. Porque él enseñaba porque en él reposaba el espíritu de sabiduría. Por eso tenía esa sabiduría que desde los 12 años dejaba boquiabiertos a los que conocían la ley, los que conocían la palabra. Tenía una sabiduría incomprensible. Sanaba porque en él reposaba espíritu de poder. Había poder en él. ¿Recuerda cuando vino la mujer con el flujo de sangre y tocó su manto? Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. Poder del Espíritu Santo. Ahí estaba reposando siempre, aun cuando venían, y literalmente vino por la espalda. Se podría decir, lo cogió en curva desprevenido. No, salió poder, porque todo el tiempo reposaba en él el Espíritu Santo. Él guiaba porque en él reposaba espíritu de consejo. Amén. Él discernía corazones porque en él reposaba espíritu de conocimiento. ¿Cuántas veces los fariseos mirándole al Señor Jesús se preguntaban en su corazón, ¿por qué hace estas cosas? Sin palabras, solo lo pensaban. Pero el discernimiento, el espíritu de conocimiento del Señor Jesús le permitía discernir corazones. ¿Cuántas veces en la Biblia dice, Él conociendo los pensamientos de ellos les respondía de tal manera? Porque el Espíritu de Dios en toda su plenitud, diga conmigo, reposaba sobre Cristo. Obedecía al Padre, porque en Él reposaba espíritu de temor de Dios. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Cuando oró en el Getsemaní, le dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino hágase la tuya. Ese es espíritu de temor reposando sobre él, de temor de Jehová. Interpretaba la ley porque en él reposaba espíritu de inteligencia. Es decir, nosotros podemos ver en toda la obra, en los evangelios, en el caminar de Cristo, cómo todas sus acciones, todos sus pasos, en todas sus palabras, podemos ver el Espíritu Santo en toda su plenitud reposando sobre él. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora va entendiendo por qué es importante que el Espíritu Santo, que conozcamos la plenitud del Espíritu Santo. Y si aún no lo entendemos bien, vamos a ir más adelante. ¿Quiere la buena noticia? ¿Sí quiere? ¿Seguro que quiere la buena noticia? Efesios 1:13, acompáñeme. Efesios 1:13. ¿Sabe que las buenas noticias solamente están aquí? ¿Sí o no? Cuando le digo quiero una buena noticia es porque sale de aquí. Efesios 1:13, en Él, está hablando de Cristo, del Señor Jesús, en Él también, no diga vosotros, diga también nosotros, apropiese de esta palabra, porque esta es para usted, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién ha oído la palabra de verdad? Levante su mano. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Entonces está bien que digamos nosotros. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Eso no es una buena noticia. Gloria a Dios. Hablamos del actuar de Jesucristo en el cual reposaba la totalidad del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que reposó en Cristo, reposa en ti. Aleluya. Alégrese. Diga, en mí reposa el Espíritu en toda su plenitud. Ay, ay, ay. Alguien dirá, ¿de veritas? ¿Por qué no oí mucho amén? ¿De veritas, de veritas? Se oye bonito la buena noticia, pero ¿de veras? Yo no le voy a responder. Le va a responder el Señor Jesús. Y le va a responder en Juan 14:12. De veritas os digo. No dice así, dice, de cierto os digo. El Señor Jesús. El que cree en mí, ahí está la condición, mi hermano. Eso es todo. El que cree en mí.
Las obras que yo hago, dice el Señor Jesús, las obras que yo hago, todas esas de las que hicimos ahorita un recuento corto, en las que reposa el Espíritu Santo, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Sí ve cómo va conciliando la idea de que les conviene que yo les deje? Porque yo voy al Padre, ustedes harán obras mayores, porque el Espíritu que reposa en mí reposará en ustedes, porque yo les voy a enviar ese Espíritu. ¡Aleluya! No están entendiendo esto. El Espíritu de Dios reposa en ti porque fuiste sellado. El poder de Cristo está en ti, el poder del Espíritu Santo está en ti. Es un regalo de parte de Dios para nosotros. Es difícil vivir. Es difícil enfrentar al mundo. Es difícil las persecuciones. Es difícil salir adelante. Tengo una buena noticia. Dios nos ha dado todas las armas para que estemos en victoria. Y esas armas se llama la plenitud del Espíritu Santo reposando en ti. Por eso Él dijo, les conviene que me vaya. ¿Cuántos dicen ahora amén? Amén. ¿Sí les conviene? Amén. Bendito Dios. Él dijo, yo no les dejaré, pero se fue. Claro, pero nos mandó a su Espíritu. Está en su Espíritu, en toda la plenitud de su Espíritu. Está en nosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La plenitud del Espíritu Santo perfecciona esa transformación. Perfecciona en todas las áreas de nuestro espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza o una energía como algunos creen. No es una corriente eléctrica que nos agarra en la iglesia, nos bota al piso, nos zarandea y nos da la chiripiorca. No. No es eso. No se trata de emociones, ni se trata de momentos vividos. No se trata de nada de eso. La llenura del Espíritu Santo es poder constante para tu vida, en todo lugar, en toda circunstancia. Amén. No solo aquí en la iglesia. Porque hay personas que dicen, antes en la iglesia yo sentía algo especial, que me zarandeaba, que gritaba aleluya, no podía resistir, caía al piso, me sacudía. Pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo, no digo que no. Cuando son desordenadas, dudo mucho que sea del Espíritu Santo. Pero no es eso lo que nosotros debemos buscar. No se trata de emociones ni de momentos vividos. La llenura del Espíritu Santo es poder constante en nuestra vida, en todo lugar y en toda circunstancia. Es poder decir, aún cuando estoy atravesando la peor de las tormentas de mi vida, siento paz. Porque ahí está el fruto del Espíritu. Paz. No importa, tengo gozo en mi corazón. Cuando lapidaban a Esteban, fue Saulo de Tarso y con un grupo de fariseos lo atraparon a Esteban por ser seguidor de Cristo y lo lapidaron, lo mataron. Le tiraron piedras hasta matarlo. En el momento más difícil de su vida, él miró hacia arriba y miró cielos abiertos. Y dice la palabra que él tenía la llenura del Espíritu. Y a veces podemos decir, ¿cómo podía estar lleno del Espíritu? Debía estar lleno de odio, de rencor hacia ellos. Pero él estaba lleno del Espíritu, dice la palabra. Para que veamos que no importa cuál sea la circunstancia, el Espíritu nos tiene que llenar en su plenitud. Eso es lo que nosotros debemos buscar como hijos de Dios. El sello del Espíritu está en ti. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero la condición es personal. ¿Cuál era la condición? Recuerda, el que cree en mí. Esa es la condición. Dios no anda con el sello del Espíritu Santo sellando a Ato y Garabato, a todo el mundo. Él pone el sello del Espíritu Santo en aquel que cree en Él. La promesa no es para todos, hay esa condición. El que cree en mí, habiendo oído y creído la verdad. Por eso es que los que no creen no pueden esperar la promesa de la transformación del Espíritu Santo en sus vidas. Pero nosotros sí, mis hermanos. Nosotros somos del grupo que sí creemos, que sí confiamos, que somos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora voy a mencionar algunas de las áreas en las que somos transformados por el Espíritu Santo. Tal vez aún no ha tocado el Espíritu Santo en esas áreas porque nosotros le hemos puesto freno.
Porque nosotros no hemos entendido las manifestaciones de los 7 espíritus de Dios. No hemos permitido que la plenitud y la perfección del Espíritu Santo nos coja y nos transforme por completo conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y ahora voy a mencionar algunas de las áreas que el Espíritu Santo en su plenitud puede transformar. Y si usted está interesado en alguna de estas áreas, puede inscribirse diciendo amén. ¿Ok? Pero espere que le diga cuáles son, porque a lo mejor no le gusta. El Espíritu puede transformar tu carácter. Ahí estaban algunas codeando al marido. Di amén. Amén. Carácter transformado. El Espíritu te va a dar discernimiento espiritual. A veces nos hace falta, ¿no? No sé si esto viene de Dios o del diablo, pero está en mi cabeza dando vueltas, pero no sé si es de Dios o del diablo. Con la plenitud, con el sello del Espíritu Santo, esas dudas no hay. Discernimiento espiritual. Nos va a dar dirección clara. Un GPS que no falla. Mejor que Google Maps. Dirección clara. Sabes hacia dónde vas en tu vida. Sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida y sabes hacia dónde tienes que ir. ¿Cuántas veces nos perdemos en las calles de este mundo? Usted no, yo sé. A mí sí me pasa a veces. Tengo que prender el Google espiritual, que es el Espíritu Santo, para que me dé esa dirección clara. Nos da autoridad contra el enemigo, gloria a Dios. No te puede tumbar, no te puede derrotar. Tú tienes la autoridad contra él. La palabra dice, sométanse, sujétense a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y no es por tu fuerza, es por el Espíritu Santo, por la plenitud del Espíritu Santo. Nos da temor reverente a Dios. Qué bueno, mi hermana Jessie se está inscribiendo en toditas. Aleluya. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Ay, sí, no. Si hubiera sabido antes, no me metía en ese negocio, pastor. No compraba ese carro. No compraba la casa que ahora se está yendo en la quebrada. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Nos da poder para testificar con nuestras vidas, para ser testimonio. El Espíritu Santo va a cambiar muchas áreas de nuestra vida, muchas, no una, no dos, todas las áreas de nuestra vida. Él quiere transformarnos por completo. La plenitud del Espíritu Santo habla de la perfección, no deja ni un cabo suelto en tu vida. Amén. La iglesia del primer siglo, los apóstoles cuando fundaron la iglesia de Cristo, caminaban en esa plenitud del Espíritu Santo. Pero esa plenitud del Espíritu Santo se ha ido desgastando con el tiempo. Pero yo sé que el Señor quiere que volvamos a brillar con ese fuego de esas lámparas que arden delante de su trono. Por eso esas lámparas no han sido apagadas. Ahora yo quiero hacer una pregunta que muchos se sentirán incómodos, pero voy a preguntar, porque es necesario que se pregunte. Pero no quiero que me conteste. Una pregunta retórica, pero es confrontativa. Si no quieres oír, tápate los oídos, porque yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. ¿Estás viviendo en la plenitud del Espíritu Santo? No me diga amén, no quiero que nadie me diga nada. Solo quiero que mediten en esta pregunta. Solo mediten en esa pregunta. O a veces estamos viviendo solamente una experiencia pasada. Alguna vez fuimos llenos del Espíritu Santo y hoy tal vez nos sentimos vacíos. Tal vez le está gustando lo que está oyendo, pero no lo está viviendo. No sé. Y no sé y no quiero saber, no soy curioso. Pero quiero que nos hagamos esa pregunta en lo profundo de nuestro corazón y que seamos sinceros en contestar. Y si queremos volver a esa plenitud del Espíritu Santo transformando nuestras vidas, tenemos que salir de ese sitio donde estamos estancados. Porque ahí nos quiere tener el enemigo, estancados. Que no vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la llenura del Espíritu debería ser nuestro sello distintivo como hijos de Dios. La llenura del Espíritu. La llenura, la plenitud. Que no sea una experiencia que ocurrió en una ocasión. Mire, la visitación del Espíritu Santo no es lo mismo que habitación, que la morada del Espíritu Santo.
La palabra dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Es templo del Espíritu Santo, el cual, ¿quién? El Espíritu Santo, está en vosotros. Lo está afirmando la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él está en ti. Ahora el tema es si le tenemos amordazado para que no diga nada, para que no actúe, o le damos libertad de actuar en nuestra vida. Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra decisión. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos habitación. Por lo tanto, el Espíritu habita en nosotros. No es una simple visitación como era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de rato en rato visitaba a ciertas personas. Los visitaba, hacía una obra maravillosa y ahí sí se quedaban diciendo, cuando me visitó el Espíritu Santo, qué maravilloso que fue. Anhelando volver a recibir la visitación. Querido hermano, el Espíritu está en ti. Eso es distinto que una visitación. Tú eres habitación del Espíritu Santo. Por tanto, la manifestación del Espíritu Santo es constante en todo lugar, no solo aquí en la iglesia, en tu casa, en el trabajo y a toda hora. Ese es el sello. Dice la palabra en que en Cristo el Espíritu reposaba en él. Cristo es la habitación del Espíritu Santo. Fue leído Apocalipsis 4:5. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pregunto, ¿creen que los relámpagos y truenos y voces que salían del trono han sido silenciadas? Que aquella visión que tuvo Juan hace 2000 años atrás ya no está vigente el día de hoy. ¿O siguen saliendo relámpagos y truenos y voces de ese trono que está establecido en el cielo? Yo creo que sigue. Yo creo que sigue. ¿O creen que esas 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono ya han sido consumidas, apagadas, extinguidas? Están ardiendo y la pregunta aquí es, ahora, ¿tú quieres que tu corazón arda con ese fuego? Porque ese fuego sigue estando disponible. Aleluya. Aleluya. Yo creo que el cielo está atento, que el Espíritu está activo y que el trono está encendido. ¿Está encendido nuestro corazón? Gloria a Dios. Si tú quieres vivir la plenitud del Espíritu Santo, te invito a que levantes tu mano y que digas conmigo: Señor, no quiero una parte, quiero la plenitud. Amén. Amén. Y yo tomo su mano levantada como una promesa, como testigo, y la mía también, porque yo también quiero vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Sabemos que esta es una obra que se sigue construyendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero lo que yo no quiero más es ponerle mordazas al Espíritu Santo en mi vida. No quiero atarle de manos más. Quiero darle la libertad de que Él actúe en toda su plenitud en mi vida. Y lo quiero de todo mi corazón. Y sé que tú también lo quieres. Por eso levantaste tu mano y le dijiste: Señor, no quiero solamente una parte. No me conformo, lo quiero todo. Y recordemos por último lo que dijo el apóstol Pablo a su pupilo Timoteo. Este es un consejo que el Señor nos da hoy. Por lo cual dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti el fuego del don de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Avívalo, avívalo, avívalo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.